Y, y la verdad es que siempre comento esto, sin desmerecer ningún área, ni ningún tributario o profesionales de otras áreas, eh, de adulto, por ejemplo, es que en pediatría siempre se le ha puesto mucha atención a estos aspectos que vamos a hablar hoy día, probablemente un poco más prolijo de lo que se hace en adulto, aunque debo reconocer que en adultos se ha ido incorporando cada vez más el uso de modificación activa, los detalles finos relacionados con la aerosolterapia, que son aspectos que en pediatría, debido a, a, a temas relacionados con el depósito, con la efectividad, es que hay que ponerle más atención. Así es que lo que vamos a ver hoy día es aplicable a todos los grupos, y en la medida que hablemos de pacientes más complejos o pacientes de más cuidado, tenemos que ser más todavía finos y cuidadosos con esto. Fernando tiene mucha experiencia clínica y mucho conocimiento teórico, y nos va a mostrar evidencia muy relevante y vigente en relación a los temas a conversar. Gracias, Fernando. Comience cuando usted estime. Bueno, vamos a dar curso entonces. Bien, la verdad es que el día de hoy y la próxima charla son tal vez parte de una gran temática, como decía Claudio, que es como estos aspectos que son complementarios, ¿cierto?, al uso de ventilación no invasiva, ¿ya? Y estos temas son los tres que aparecen aquí: aerosolterapia, humidificación y oxigenoterapia. Pero hoy día vamos a comenzar con humidificación, y al final vamos a tener unos minutos para conversar sobre oxigenoterapia, ¿ya? Em, Bien, ahí sí. Bueno, para hablar de humidificación, ¿cierto? Hay que recordar algunos conceptos teóricos que son importantes tener presentes. Denme un segundo, que hay alguien con el micrófono abierto. Sí, ya. Que hay que tener en consideración, hay que tenerlos claros antes de entrar al tema como más clínico, digamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos a humedad, ¿cierto? Estamos hablando de una cierta cantidad de vapor de agua que va a estar contenida en un gas, ¿ya? O en el aire ambiental, o en el eh, gas que está recibiendo el paciente, un gas clínico, por ejemplo, ¿ok? Y suele describirse la humedad con dos conceptos más para poder caracterizarla, definirla, ¿ya? Y el primero de ellos es la humedad absoluta, que hace referencia a un valor neto de agua, ¿ya? Es una masa de agua que va a estar contenida en este volumen de gas. Y su unidad de medida es en miligramos de agua por litro de aire o litro de gas en donde está contenido, ¿ya? Entonces, la humedad absoluta es un valor neto, ya habla de la masa. Y la humedad relativa asocia este concepto de humedad absoluta, ya, es decir, la cantidad de agua que va a estar contenida en un cierto gas, pero vinculado o asociado, ¿cierto?, a la capacidad de ese gas de contener más, menos o un cierto valor de agua, ¿ya? Y como esto es una relación, entonces se expresa en porcentaje, ¿ya? Entonces vamos a relacionar el contenido con la capacidad del gas en ese minuto, ¿cierto?, de contener más o menos agua, ¿ok? Y ya de inmediato comenzamos a reconocer, ¿cierto?, que hay un factor o una variable, como es la temperatura, que tiene un valor o un rol muy importante en el comportamiento o el grado de humedad que puede tener un cierto gas. ¿Ok? Y lo vamos a ver en una diapositiva para que nos quede un poquito más claro. Y por último, recordar este otro último concepto, que es el punto de saturación o punto de rocío, ¿ya? Que hace referencia a un nivel de temperatura a la cual va a ocurrir la condensación del vapor de agua, ¿ya? Y nuevamente vamos a dedicar un par de diapositivas para poder entender estos conceptos, ¿ya?
Les recuerdo que el que tenga dudas o si quiere interrumpir o por el chat, lo podemos ir haciendo inmediatamente, ¿ya? Bien, entonces, para, para explicar estos dos conceptos o cómo se relacionan la humedad absoluta y la humedad relativa, es que vamos a tener estos dos ejemplos. En el primero de ellos, en el A, vamos a tener un contenedor, ¿ya? Un contenedor con una cierta cantidad de agua. A esa cierta cantidad de agua que no va a cambiar en ninguno de los pasos que estamos viendo, o sea, el valor neto, humedad absoluta, sin cambios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que a medida que va cambiando, digamos, de contenedor, este contenedor se hace cada vez más grande, sin cambiar nuevamente la humedad absoluta, ¿ya? Entonces, que lo que ocurre aquí es que, dado que el contenedor tiene una mayor capacidad de contener agua, pero tenemos la misma cantidad de agua, entonces a medida que esto ocurre, la humedad relativa en estos vasos va a ir reduciéndose, ¿ya? O sea, el contenedor tiene gran capacidad, pero lo estamos ocupando con una masa de agua muy pequeña, ¿ya? En el caso contrario, en el ejercicio B que aparece ahí, vamos a partir de un contenedor grande. Nuevamente, la humedad absoluta o la cantidad de agua contenida en ese contenedor no va a variar. Y lo que vamos a hacer es que este contenedor poco a poco va a ir perdiendo volumen, ¿ya? Es decir, se va a hacer cada vez más pequeño. Y en algún punto, la cantidad de agua va a ser más grande que su contenedor y va a ocurrir en la práctica esto que aparece aquí, ¿cierto? Que está derramándose. Y cuando hacemos el paralelo, ¿cierto? Entonces lo que estamos observando aquí es que estamos partiendo de un gas inspiratorio o un gas ambiental que está a una mayor temperatura, con una cierta cantidad de vapor de agua, y en la medida que esa temperatura del gas se va enfriando, ¿ok? Entonces la humedad relativa y la capacidad del gas de contener más vapor de agua se reduce y por lo tanto la humedad relativa aumenta, ¿ya? Hasta un punto donde va a ocurrir la condensación, es decir, estas gotitas que inicialmente eran invisibles, que estaban flotando, digamos, en este gas inspiratorio, ahora se han vuelto más grandes y van a condensar, se van a transformar en gotas, ¿ok? Y esas gotas pueden quedar en el circuito, quedar en la máscara, ¿ya? Y entonces ahí se hace presente este punto de rocío que mencionábamos al principio, ¿ya? Ese punto de rocío, nuevamente recordar que hace referencia a un valor de temperatura a la cual va a ocurrir este fenómeno, ¿ok? Entonces, en la tabla de la derecha vemos un rango de temperatura de los que pudiésemos considerar como en el contexto de un sujeto, ya desde los 20 grados Celsius a los 37 grados Celsius, y vemos cómo a medida que la temperatura aumenta, vemos que el contenido de vapor de agua también aumenta. Hasta los 37 grados Celsius, que sería la temperatura corporal, donde vamos a encontrar a esa temperatura un contenido de vapor de agua de alrededor de los 44 miligramos de agua litro. ¿Ok? Entonces, a mayor temperatura, mayor capacidad del gas de contener agua. ¿Ya? Ahora, en condiciones normales o fisiológicas, nosotros tenemos nuestra vía aérea superior, que es la que está encargada de estos tres roles de forma más importante. El filtrado de virus y bacterias, o de partículas de polvo, por ejemplo, ¿ya? El calentamiento y la humidificación del gas inspiratorio, ¿ya? Estas tres funciones están a cargo de la vía aérea superior, ¿ok? Para ello, la vía aérea superior tiene un epitelio que tiene ciertas características, ¿ya? Dentro de las cuales tenemos que vamos a tener una cierta disposición del epitelio con una gran proporción de células caliciformes, que son las que provocan o secretan moco. Y también tenemos que debido a los
a la forma en la que nosotros inhalamos y exhalamos, vamos a tener una recuperación o rehidratación del tejido cuando nosotros estamos exhalando. Además, la anatomía de la vía aérea superior también está enfocada en ser más efectiva en lograr estos roles, ¿ya? Por ejemplo, los cornetes, la forma de los cornetes, que lo que está buscando es aumentar la superficie de intercambio entre el gas inspiratorio y el epitelio, y también estas cornetes lo que van a hacer es que la entrada de aire sea con un flujo más turbulento, y ese flujo turbulento también sea asociado a que le da más tiempo al gas inspiratorio para cargarse de vapor de agua y de temperatura, ¿ya? Así que nuestra vía aérea superior cumple a cabalidad este rol, ¿ya? Ahora, cada vez que nosotros estamos inspirando, va a ocurrir el proceso de evaporación de agua desde los tejidos al gas inspiratorio, ¿ok? Y además, dado que el gas está en contacto directo con los tejidos, entonces va a también ocurrir un proceso de entrega de temperatura a través de la convección, ¿ya? Entonces el proceso, cuando nosotros estamos inspirando, es de evaporación, estamos entregando agua al gas inspiratorio, ¿ya? Y cuando nosotros exhalamos, sobre todo si lo hacemos por vía aérea superior también, por la nariz, eh, esta temperatura, este nivel de humedad absoluta y relativa que viene desde dentro de nuestros pulmones, ya que pudiésemos representarla, ¿cierto? Con unos ciertos valores que viene con una gran humedad relativa del 100%, una humedad absoluta importante y una temperatura corporal de 37 grados Celsius, en la medida que está saliendo y que va reduciéndose la temperatura del gas inspiratorio. Entonces, tal como lo vimos en el ejemplo anterior, la humedad relativa es cada vez mayor hasta un punto en donde va a ocurrir el punto de rocío y por lo tanto la condensación de vapor de agua en el epitelio de la vía aérea superior. Y de esta forma, la vía aérea superior recupera parte de, el vapor de agua que había sido entregado durante la inspiración. ¿Ok? Entonces, en inspiración evaporamos agua desde los tejidos del gas inspiratorio, y en expiración, sobre todo si hacemos esto a través de la nariz, vamos a recuperar parte de esa humedad o de esa agua que fue entregada por condensación y rehidratación de los tejidos. ¿Ok? Bien, es conocido por todos, ¿cierto?, que hay ciertos valores o requerimientos para que el intercambio gaseoso se desarrolle de forma adecuada. Deben haber ciertos valores de temperatura y humedad a lo largo del sistema respiratorio, ¿ya? Si nosotros consideramos un valor como estándar de temperatura y de humedad ambiental, como la que está representada aquí, ¿ya? Una temperatura de 20, 22 grados Celsius, humedad relativa del 50%, que se traduce en una humedad absoluta de 10 miligramos de agua al litro, ¿ya? Eso va a estar disponible, digamos, aquí a la altura de la nariz y la boca, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tan importante o cómo se traduce este rol de la vía aérea superior, dado que ya en la hipofaringe, o sea, a poca distancia, hemos aumentado la temperatura desde 20-22 a 29-32, sobre casi 10 grados Celsius de temperatura más. La humedad relativa aumenta al 95%, o sea, pese a que hemos aumentado la temperatura del gas inspiratorio y por lo tanto tiene mayor capacidad de contener agua, su humedad relativa igual sigue siendo más alta que al principio. ¿Y eso cómo? Porque la vía aérea superior le entregó alrededor de, o triplicó la humedad absoluta, la cantidad de agua entregada al gas inspiratorio, ¿ya? Y eso solo en la hipofaringe. ¿Ok? Y desde la hipofaringe a la tráquea sigue habiendo un aumento bastante más discreto, ¿ya? Pero de todas formas sigue aumentando tanto la temperatura como la humedad relativa y la humedad absoluta, ¿ya? Hasta llegando a estos valores que son estándar, ¿cierto? Y que nosotros conocemos
que estos requerimientos deben darse en un sitio en especial del sistema respiratorio, que es a pocos centímetros de llegar a la carina o la primera bifurcación de la tráquea, ¿ya? Y donde ocurre este fenómeno, nosotros vamos a llamar a ese lugar el límite de saturación isotérmico, ¿ya? Si por diferentes motivos ese límite o esas condiciones ideales no se dan en este lugar habitual, que es a pocos centímetros antes de llegar a la primera bifurcación, y se dan más distal en el sistema respiratorio, entonces eso en gran medida va a ir comprometiendo un adecuado intercambio gaseoso, ¿ya? Y lo vamos a ver un poco en más detalle. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Probablemente sea un repaso de cosas que ya hayan escuchado. Bien, en este artículo que está publicado en la Respiratory Care del 2010, estos dos autores, lo que se publica ahí básicamente es un pro-con, ¿ya? Una discusión entre quien está a favor y quien está en contra del uso de humidificación durante la ventilación no invasiva en un contexto hospitalario. Pero lo que rescato aquí, dado la introducción que estamos haciendo, ¿cierto?, es que se presentan algunos valores para que nosotros eh, podamos entender o cuantificar el rol de la vía aérea superior. Nuevamente vamos a tomar en cuenta condiciones ambientales normales, las que yo les mencionaba antes: 22 grados Celsius de temperatura, humedad relativa del 50% y una humedad absoluta de 9 miligramos de agua al litro. Y se contempló un volumen minuto de un sujeto de 8 litros por minuto. ¿Ok? Y lo que ellos reportan ahí dice, nuestro tracto respiratorio va a evaporar alrededor de 400 gramos de agua durante la inspiración a lo largo del día, o sea, en 24 horas. Y aproximadamente 150 gramos de agua es condensada durante la aspiración, o sea, de los 400 gramos diarios que nosotros estamos aportando al gas inspiratorio que estamos recibiendo, 150 se recuperan por rehidratación. ¿Ok? Y por lo tanto, la necesidad diaria de agua para humidificar los tejidos, o sea, perdón, el gas inspiratorio es de 250 gramos de agua. ¿Ok? En adultos sanos, el sistema respiratorio, en el sistema respiratorio, la pérdida de calor por evaporar agua al gas inspiratorio es aproximadamente de 250 kilocalorías, ¿ya? Y nuevamente, si hacemos el mismo ejercicio que antes, en expiración vamos a recuperar alrededor de 65 a 70 kilocalorías por recuperación, es decir, por condensación y rehidratación de los tejidos, ¿ya? O sea que eh, no es algo que se tome a la ligera, está bien estudiado y además esa cantidad de vapor de agua que nosotros estamos entregando se traduce en un gasto de energía, ¿ya? Entonces, si estamos contemplando a un paciente que está ya en una situación de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y que además muy probablemente no se está alimentando bien o que esté en algún grado de sepsis, por ejemplo, y nosotros además estamos sometiéndolo a condiciones inadecuadas de gas inspiratorios medicinales, entonces lo que estamos haciendo es que ese sujeto tenga que gastar más energía en lograr acondicionar ese gas inspiratorio y muy probablemente no lo logre. ¿Ok? Entonces van a haber algunas condiciones que pudiésemos llamar adversa, que van a hacer que al sistema respiratorio, básicamente a la vía aérea superior, le sea más complejo alcanzar estas condiciones ideales en la vía aérea más baja, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, un ambiente más frío, ¿ok? Si tenemos un ambiente con una temperatura más baja y por lo tanto muy probablemente una humedad relativa también más baja o humedad absoluta más baja, entonces, lógicamente que el tracto superior va a tener que hacer un esfuerzo mayor por acondicionar este gas inspiratorio. Si además el sujeto está en algún grado de insuficiencia respiratoria y por lo tanto tiene un volumen minuto más alto de lo normal, o tal vez en un sujeto que está haciendo ejercicio, ¿ya? Y que está requiriendo de un volumen minuto mucho más alto, también es una condición que hace más difícil que la vía aérea superior sea capaz de cumplir a cabalidad con su rol.
Otro factor muy importante, porque ya vimos que un porcentaje importante del vapor de agua es condensado y rehidrata en expiración el epitelio. Entonces, si nosotros estamos exhalando por boca o tomando aire por boca, entonces eso obviamente va a comprometer también la función, ¿ya? Ahora, lógicamente, hay un escenario que es muy particular en donde nosotros estamos eh, saltándonos completamente la vía aérea superior y que obviamente esto es como que magnifica lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, cada paciente que esté traqueostomizado o intubado, obviamente ahí es el escenario donde es más importante aún, ¿ya? Tener en consideración estos aspectos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre o cuáles serían las consecuencias de un sujeto que, por ejemplo, mezcle estas condiciones adversas o que estemos derechamente aportándoles un gas inspiratorio no acondicionado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir inicialmente? Va a ser un enlentecimiento de la acción ciliar, ¿ya? Para que eso ocurra, bastan con minutos, 10, 15, 20 minutos, y ya se reporta que hay una reducción de la velocidad del batido ciliar, ¿ya? Ahora, si esta condición adversa se mantiene en el tiempo, efectivamente vamos a llegar a un punto en donde va a haber una pérdida completa de la acción ciliar, ¿ya? O sea, no va a haber movimiento, no va a haber batido ciliar. ¿Qué va a provocar esto? Daño a las glándulas mucosas, el epitelio se desorganiza y muchas de las células que están en el epitelio comienzan a morir, y estas células muertas o descamación celular se traduce en que las secreciones o la humedad que debía estar sobre el epitelio se pierde, y por lo tanto las secreciones se vuelven cada vez más espesas y adherentes y difíciles de remover, ¿ya? Ahora, si tenemos este escenario de secreciones que se están volviendo más espesas, entonces, es esperable que en algún punto se comprometa la función pulmonar, ¿ya? Y el intercambio gaseoso. Pero en paralelo, el hecho de que el batido ciliar esté enlentecido o ya de plano detenida completamente su acción, es que va a provocar un mayor riesgo de infección, ¿ya? En nuestro tracto respiratorio nosotros estamos constantemente con virus y bacterias, ¿ya? Y nuestro clearance mucociliar permite que estas virus y bacterias estén siendo transportados hacia afuera e impidan que colonicen o infecten la vía aérea superior o la vía aérea baja, ¿ok? Pero si no tenemos este batido ciliar y esta acción ciliar, entonces obviamente le damos más tiempo y la posibilidad a los virus y bacterias de infectar el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces hay sin duda un mayor riesgo de infección. Para eso, yo les mencionaba, pueden ocurrir o se necesitan, basta con 10, 15 minutos de exposición a un gas inspiratorio con un acondicionamiento inadecuado para que ya empecemos a tener alguna de estas primeras consecuencias. Si nosotros restablecemos la temperatura, los niveles de humedad relativa y humedad absoluta, el tracto respiratorio, al poco andar, vuelve a su estado basal, ¿ya? Pero mientras más prolongado sea este periodo de un gas inspiratorio no acondicionado adecuadamente, mientras más prolongado ese tiempo sea, más difícil va a ser para el tracto respiratorio recuperarse de esas consecuencias, e incluso se reportan que algunas pudiesen llegar a ser completamente irreversibles, ¿ya? O sea, el daño del epitelio en algunos escenarios pudiese llegar a ser irreversible, ¿ya? En esta revisión, que es parte de un libro completamente dedicado a la humidificación, que está a cargo eh, del doctor Esquinas, que tiene, Antonio Esquinas, que tiene muchas, muchas publicaciones y documentos relacionados a la humidificación y a estos aspectos tal vez dejados un poco de lado, ¿ya? Ellos en esta revisión hablan sobre el uso de humidificación durante la ventilación no invasiva, ¿ya? Aquí ellos, o yo rescaté
que se reporta cuáles serían, además de las consecuencias que ya hablamos, específicamente a través de biopsia, ¿cierto? Cuáles serían los cambios que se han visto en el epitelio una vez que hemos sometido a un paciente a un gas medicinal o clínico no acondicionado adecuadamente. Ellos reportan metaplasia y queratinización del epitelio nasal y de la submucosa cuando los sujetos que utilizaban ventilación no invasiva en un contexto domiciliario eran sometidos a una falta de humidificación por periodos prolongados. ¿Ok? Y aquí en la tabla que aparece abajo en el lado izquierdo, se reportan o se describen algunas de estas consecuencias que hemos estado tratando. Aumento de la resistencia nasal, ¿ya? Al paso del aire, porque obviamente va a haber una suerte de inflamación y reducción del lumen, ¿ya? Va a haber daño, eso lo comentamos recién, ¿cierto? Daño a la mucosa nasal, aumento del trabajo respiratorio, se ha reportado dificultad a la intubación en pacientes que estuvieron con ventilación no invasiva y que no ocuparon humidificación, ¿ya? Y lo vamos a revisar en ese artículo un poco más adelante. Y obviamente intolerancia o incomodidad y por lo tanto baja adherencia al uso de ventilación no invasiva, ¿ya? Eso ya desde el principio empezamos a ver esos efectos. Uno de los factores que se considera que colabora mucho con esta falta de acondicionamiento de forma adecuada es que en algunos sujetos, sobre todo si estamos utilizando, por ejemplo, una interfaz nasal, vamos a perder la posibilidad de la vuelta, la condensación y la rehidratación de los tejidos cuando tenemos fugas no intencionadas a través de la boca, ¿ya? O sea, de entrada, pudiésemos asumir que aún con el flujo extra que el ventilador le está entregando, la vía aérea superior fuera capaz de acondicionar bien ese gas inspiratorio, ¿ya? Asumamos incluso ese escenario. Pero si hay fugas no controladas, ¿cierto? O aún más, el sujeto abre la boca, entonces la rehidratación de los tejidos, ese porcentaje de agua que se recupera, lo vamos a perder, ¿ya? Y por lo tanto, de nuevo, estamos sometiendo a la vía aérea superior a una condición adversa, ¿ok? Bien, en este otro artículo del año 2008 comparan dos sistemas de humidificación en pacientes que están con ventilación no invasiva prolongada. ¿Ok? Y lo que yo rescato de aquí es que se reportaron una cantidad importante de síntomas. Ahí sí. Ya tenemos los síntomas que reportaron los pacientes luego de utilizar humidificación activa o humidificación pasiva. ¿Ok? Y lo que vemos es que algunos de los síntomas más frecuentes son la nariz o la nariz seca, ¿cierto? Sentir resequedad de la vía aérea superior, mucho más importante con el HME que con el humidificador activo, ¿ya? También tenemos congestión nasal, ¿ya? Esos son la cantidad de pacientes que en porcentaje reportaron, ¿cierto? Este síntoma. Algunos reportaron reducción de la capacidad como olfativa, sinusitis infecciosa, mucho más nuevamente en el HME que en la humidificación activa, y resequedad de garganta, tos, ¿ya? Ahora, lo cierto es que ninguna de estas diferencias entre un dispositivo y el otro fue lo suficientemente significativa como para reportarla, ¿ya? Pero obviamente vemos que hay una diferencia, pero esta no es estadísticamente significativa, ¿ya? Eso lo aclaran ahí en el estudio, ¿ok? También reportan que las hospitalizaciones por exacerbación respiratoria
fueron el doble de frecuente en el grupo de HME versus el de humidificación activa. ¿Ya? Pero nuevamente dicen, aunque la incidencia en general de estas hospitalizaciones por exacerbación respiratoria, en general en ambos grupos fue muy baja y nuevamente no tuvo significación estadística. ¿Ok? Y lo otro que ellos ponen ahí a discusión es que en este estudio una limitación es que ellos estudiaron pacientes con ambos con sistemas de humidificación activa. Entonces habría faltado, habría sido útil tener un grupo sin humidificación, ¿no? Y tal vez eso pudiese haber eh, resultado en que alguna de estas variables sí tuvieran significancia o que estas diferencias se magnificaran aún más, ¿ya? Pero no lo sabemos porque no fue estudiado, ¿ya? Bien, aquí está el librito, humidificación en la UCI, ¿ya? De Antonio Esquinas. Y aquí en este libro trata de, bueno, muchos aspectos o en diferentes escenarios. Y lo que les comparto aquí es una encuesta que ellos realizaron déjenme, eran como 15, si no me equivoco, 15 unidades de cuidados intensivos diferentes, ¿ya? Em, y evaluaron qué tipo de humidificación usaban en cada uno de esos centros, ¿ya? En algunos reportaban nunca usar humidificadores, ¿ya? En otros utilizaban humidificación activa y en algunos utilizaban una mezcla entre humidificación activa, ¿cierto? Y HME, ¿ya? Probablemente lo más frecuente o lo más reportado fue utilizar humidificación activa, todo esto en unidades de adultos, y quienes no usaron humidificación, ¿ya? Y lo van a ver a lo largo de este curso y probablemente en las discusiones, ¿cierto? Que justamente este es el escenario. Tenemos unidades donde efectivamente no se utiliza la humidificación activa y unidades que sí la utilizan de manera estándar, ¿ya? Vean cómo se distribuyen los diferentes países donde hubo respuesta de esta encuesta, em, principalmente en España. La mayor cantidad de unidades son españolas, luego de Italia, y ahí se reparten una unidad en cada uno de esos otros países. La mayoría de las unidades son médicas, digamos, ¿ya? Algunas fueron, no sé, eh, específicamente respiratoria, aquí hay una pediátrica, una unidad de emergencia y una más enfocada en los cuidados quirúrgicos, ¿ya? Pero la mayoría una UCI médica, digamos. Entonces, lo que podemos ver ahí es que efectivamente hay una diferencia eh, importante en un tipo de manejo o en un escenario, en un aspecto que es relevante en el uso de la ventilación no invasiva. Entonces, no es que estemos decidiendo entre cuál es mejor, ¿ah? HME o que es la discusión, por ejemplo, que se da muchas veces en invasivo, sino es mucho más distante, es usar o no usar, ¿ok? Entonces, efectivamente eso se traduce en lo que uno puede ver en la práctica, en donde hay unidades que usan y otras que no. En esta otra encuesta de unidades europeas, donde establecieron algunas preguntas para ver cómo ellos utilizaban la ventilación no invasiva, había una pregunta vinculada al tipo de humidificación activa perdón, de humidificación que se utilizaba, ¿ya? Y lo reportaron de acuerdo a las diferentes condiciones, ¿ya? Por ejemplo, insuficiencia respiratoria o falla respiratoria de novo, tenemos el edema pulmonar cardiogénico, ¿ya? O la insuficiencia respiratoria eh, aguda hipercápnica, y por último, en el contexto del weaning o post-extubación, ¿ya? En estos 4 escenarios. Y lo que podemos ver en el caso del sí sería que utiliza humidificación activa, las barras blancas, y las barras grises no utilizan humidificación, ¿ya? Entonces, entre quienes responden, ¿cierto? Vemos que hay, sobre todo, algunas condiciones en las que parecieran más
marcado una conducta, por ejemplo, en el edema pulmonar, ¿cierto? Muy marcado que las unidades no lo utilizan. ¿Ya? En cambio, en este otro escenario, por ejemplo, en la falla hipercápnica, muy probablemente EPOC, ¿cierto? Sí hay una tendencia mayor a utilizarlo, ¿ya? En la falla respiratoria, de nuevo, también hay una diferencia importante, pero hay una tendencia contraria a lo que ocurre en el edema pulmonar, donde se utilizaría más la humidificación activa, ¿ya? Eh, y en el winning o en post-extubación, digamos, también habría una tendencia mayor a utilizar algún sistema de humidificación. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a revisar algunos de los estudios que nos permiten entender cómo operan algunas variables, cómo afectan algunas variables a la humidificación, eh, cómo se reportan los diferentes niveles de temperatura, humidificación, humedad relativa, humedad absoluta, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y eso nos va a permitir hacernos de una idea y eventualmente cada uno tomar sus propias conclusiones, porque la verdad es que, tal como ya les he ido adelantando, no pareciera o no hay una recomendación estricta respecto a esto, y por lo tanto todavía es una pregunta sin respuesta definitiva, ¿ya? Si debemos o no debemos usar humidificación de rutina en sujetos con insuficiencia respiratoria o con alguna de las patologías frecuentes en el contexto hospitalario, ¿ya? Que es muy diferente del sujeto que utiliza ventilación no invasiva domiciliaria o prolongada, ¿ok? Bien, aquí este estudio nos muestra los parámetros higrométricos que se refieren a los niveles de humedad absoluta, temperatura, etcétera, ¿ya? Del gas inspiratorio, y además va a reportar la resequedad oral, ¿ya? A través de una escala en pacientes con falla respiratoria aguda durante la ventilación no invasiva, ¿ya? Así que este es un estudio in vivo con sujetos reales, ¿ok? Entonces, lo primero que podemos ir viendo ahí está, en los gráficos del lado derecho, vamos a tener los niveles de humedad absoluta, y vemos que ellos consideraron como una variable a estudiar el efecto de la fuga, ¿ya? La fuga, obviamente, estamos hablando de la fuga no controlada, ¿ok? Y lo que podemos ver es que hay una tendencia a que a mayor fuga, ¿ok? Menores niveles de humedad absoluta, ¿ya? Estos fueron medidos dentro de la máscara del paciente, ¿ok? Entonces, ya vemos una relación inversa entre fuga y humedad, ¿ok? Humedad absoluta. Y eso tiene sentido con lo que conversamos un par de diapositivas atrás, ¿cierto? Donde ese porcentaje de aire que está escapando ya eh, no está colaborando con la condensación y la rehidratación, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, esos niveles de humedad finales son bastante más bajos, ¿ya? Eh, Otra cosa que es muy llamativa y que es una variable muy poco estudiada es la inspección visual respecto de la condensación en la máscara de los sujetos, ¿ok? Entonces ellos observaron que si eh, aplicaban una especie de escala de condensación que iba de 0 a 5, ¿ya? En cuán condensada estaba la máscara, obviamente eso se traduce de manera correlativa, ¿cierto? Con niveles de humedad absoluta. Es decir, cuando observamos eh, pequeñas gotas o con cierto grado de condensación en la máscara, eso nos reporta, ¿cierto? Que van a haber ciertos niveles de humedad absoluta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partíamos aquí desde el 1, ¿ya? Estaríamos hablando bajo los 30 miligramos de agua litro, ¿ya? Y cuando llegábamos al nivel 4, ¿cierto? Estábamos sobre estos 30 miligramos de agua litro, ¿ya? Entonces, esta inspección visual, que pudiese ser subjetiva, ¿cierto? Pero igual, a pesar de eso, eso se tradujo
en una correlación con los valores de humedad absoluta. Y por otro lado, ellos utilizaron o midieron otra variable más, que es un respirador bucal, ¿cierto? O quien no respira o respira preferentemente por la nariz o por ambas, ¿ya? Entonces, aquí ellos evaluaron la humedad, ¿cierto? Oral y una sensación subjetiva reportada por los pacientes, ¿ok? Y entonces vemos que efectivamente hay una significación estadística entre quienes respiran, tienen una respiración bucal, ¿cierto? Y esta humedad oral, ¿ya? O sea, quienes respiran básicamente por la boca van a tener una menor humedad oral. Y esta misma diferencia, que también sigue siendo significativa, en relación a la sensación reportada por los sujetos respecto de esta resequedad. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este factor que es que el paciente sea un respirador bucal o no, es importante, ¿ya? Si el paciente es respirador bucal, se va a traducir en mayor resequedad como una variable subjetiva, pero además se condiciona o está correlacionado con una variable objetiva que es la humedad oral. ¿Ok? Bien, aquí están la tabla que ellos reportan, en donde están algunos de los parámetros del ventilador, por ejemplo, ¿ya? Están medidas estas escalas de resequedad oral, los volúmenes minutos, las frecuencias respiratorias, las fugas, todas estas variables que fueron medidas en al menos 3 puntos de estas 24 horas de análisis, ¿ya? O sea, los sujetos que estaban conectados a ventilación no invasiva tenían que estar por al menos 24 horas conectados, ¿ya? Y entonces se medía una al principio, una medición intermedia y una al final. Bien, entonces vemos que ya hay algunas variables que van a afectar más o menos la capacidad de la vía aérea superior de acondicionar adecuadamente el gas. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a los dispositivos, diferentes dispositivos que tenemos como opciones para humidificar un paciente en ventilación no invasiva. Entonces, antes de pasar a eso, un pequeño repaso. Es muy habitual que esta charla o este tema, ¿cierto?, se trate en ventilación mecánica invasiva, porque estamos en la situación más obvia en donde estamos bypassando completamente la vía aérea superior. ¿Ok? Pero en este escenario de ventilación no invasiva, nosotros no estamos bypassando la vía aérea superior y por lo tanto, y muchas veces esta vía aérea superior va a estar sana o intacta, ¿ya? Y por lo tanto, un grupo puede pensar que sería innecesario el uso de humidificación, ¿cierto? Porque la vía aérea superior está hecha para ese rol y no la estamos bypassando, ¿ya? Pero por otro lado, el otro grupo que en general cree que debiese usarse, el argumento más importante tiene que ver con que estamos dándole un flujo de aire o de oxígeno, una mezcla, a los sujetos bastante más alta de lo normal y por lo tanto estaríamos sometiendo a un escenario adverso a la vía aérea superior y que muy probablemente no sea capaz de sostenerla en el tiempo. ¿Ya? Por ahí va un poco las dos caras de la misma moneda. ¿Ya? Em, entonces, uno sería ese cuestionamiento. ¿Requiere o no requiere? ¿Ya? Y quienes dicen que requiere, tenemos otro problema, que es definir cuánto o cuál es el sistema más adecuado o cuánto nivel de humedad debemos aportarle a ese sujeto en donde no estamos bypassando la vía aérea superior. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando y tratar de resolver alguna de esas preguntas. Bueno, la descripción general en relación a los humidificadores, ¿cierto? Hace una primera división o clasificación entre los humidificadores pasivos, ¿ya? Que básicamente tenemos ahí a los intercambiadores de calor y humedad, más conocidos como HME, ¿cierto?
Y los humidificadores activos, es decir, que van a requerir de una fuente externa para calentar y humidificar el gas inspiratorio. Dentro de estos humidificadores activos hay una subclasificación, ¿ya?, entre los de burbuja y los de paso, y los de paso a su vez tienen algunos dispositivos con algunas condiciones, como son los de membrana y los de mecha, ¿ya? Que actualmente en general yo diría que están bien en desuso, y nos estaríamos quedando como con el dispositivo más utilizado habitualmente, que sería un humidificador activo de paso simple, ¿ya? Que es la típica o el típico vaso humidificador que conocemos. Lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante, ¿ya? Bien, aquí tenemos una tabla que compara los sistemas de humidificación, algunos de ellos al menos, ¿ya? Para ir haciéndonos una idea de qué tan efectivos son, cuáles pueden ser algunas de sus limitaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos sistemas de burbuja que no están calefaccionados. Aquí tenemos humidificadores de paso calefaccionados, nebulizadores no calefaccionados, nebulizadores calefaccionados y por último nuestro humidificador pasivo HME. Y aquí en este que dice output, ¿cierto? Es la cantidad de humedad absoluta que está reportado que ese dispositivo pudiese entregar. Entonces vamos a ver que efectivamente hay diferencias importantes. Obviamente, nuevamente, la temperatura como variable más importante, van a ver que cada vez que un dispositivo no está calentado, sus humedades de salida son bastante más bajas comparado con el resto de los otros dispositivos, ¿ya? Y que los de paso, sobre todo o sea, el de paso y además calefaccionado, puede llegar a temperatura o a niveles de humedad bastante altos, probablemente el más alto de todos. Y los nebulizadores también tienen un buen rendimiento, y los HME, ¿ok? Los niveles de temperatura obviamente van a ir siendo diferentes de acuerdo al tipo de dispositivo, pero también se reportan si es que alguno de ellos, por ejemplo, tiene limitaciones de flujo. O sea, si tenemos un flujo muy alto, eso provoca aumento de la resistencia. Y en algunos dispositivos, la verdad es que sí, eso puede ocurrir en los de burbuja, en los nebulizadores que funcionan como humidificadores, ¿ya? Eh, y también está reportado que en el HME. Riesgo de infección. Sí, en la mayoría de los dispositivos en los que se pueda generar un aerosol, como los dispositivos de burbuja y en los nebulizadores. Todos los dispositivos que puedan desprender un aerosol, ese aerosol, esa partícula, puede transportar microorganismos y por lo tanto existe el riesgo de infección, ¿ya? ¿Qué es lo que no ocurre con los humidificadores de paso? Los humidificadores de paso, el gas inspiratorio se carga de vapor de agua y va hacia el paciente, pero no ocurre producción de aerosol. La partícula o la gota de agua, de vapor de agua, es mucho más pequeña que un aerosol y por lo tanto es incapaz de transportar microorganismos. Por eso no está definida como que presenta riesgo de infección, ¿ya? Y el HME tampoco, ¿ok? Eh, Hay algunos riesgos, pues, por ejemplo, sobrecalentamiento o riesgo de baja hidratación, ¿cierto? Que va a estar también vinculado al tipo de dispositivo con el que estemos trabajando, ¿ya? Y aquí ya nos empezamos a hacer una idea de cuáles pudiesen ser más óptimos o menos óptimos. Bien, ¿qué alternativas tenemos en cuanto a dispositivos para usar con pacientes con ventilación no invasiva? Bueno, tenemos muy probablemente asociado a los ventiladores más de tipo home care, ¿ya? Eh, Muchos de ellos traen incorporado, ¿cierto?, este humidificador, que es un humidificador de paso simple, ¿ya? Que va a tener un plato de metal que se calienta y de esa forma, ¿cierto?, se le aporta temperatura y humedad al gas inspiratorio, ¿ya? Ahora, muchos de ellos, por no decir todos, nosotros tenemos la opción de programar por niveles, 1, 2, 3, hasta el 5, o bajo y alto, ¿ya? Pero no podemos establecer un nivel de temperatura o de humedad de salida, ¿ya?
Ahora, obviamente cada uno de esos dispositivos en sus manuales reportan rangos de temperaturas de salida. Por ejemplo, en la MR810 que está aquí arriba, que también es un humidificador es un humidificador de paso, activo y de paso, simple, que ocupa niveles 1, 2, 3. ¿Ok? Y aquí aparecen estos niveles, ¿cierto? Y en el fabricante reporta cuáles serían los rangos de temperatura de salida, ¿ya? Y estos medidos en un rango de flujo, ¿ya? Es decir, eh, inmediatamente se entiende que hay que pudiese ser diferente a un flujo más bajo o a un flujo más alto, ¿ya? Pero aún medido en este amplio rango de 5 hasta 60 litros por minuto, ellos reportan que la temperatura va a variar de 26 a 29 si está en el nivel de temperatura más bajo, en el medio de 30 a 33 y en el alto de 33 a 36 grados Celsius temperatura de salida, ¿ya? O sea, que está el vaso humidificador en la salida del vaso, esa es la temperatura de salida, pero que no quiere decir que va a ser la temperatura de llegada al paciente, ¿ya? Em, Algunos de ellos tienen la opción, como el caso de la MR810, con ese cablecito coaxial que tienen ahí, poder utilizar circuitos con alambre calefactor interno, ¿ya? Y de esa forma, a lo largo del circuito, se mantenga un cierto nivel de temperatura para que no ocurra una baja de temperatura que condicionaría aumento de la humedad relativa y por lo tanto en algún punto la condensación. ¿Ok? Pero estos dispositivos más tipo HomeKit, que muchos de ellos, yo diría que unos, probablemente en algunas unidades todavía los tengan, pero yo diría que en un escenario hospitalario ya lo ideal sería que este tipo de equipos los dejáramos de ver, ¿ya? Porque hay equipos mucho mejores para un paciente agudo en un escenario hospitalario, ¿ok? Em, y estos dispositivos obviamente no contemplan esa opción de utilizarlos con circuitos con alambre calefactor interno. Por lo tanto, y aquí está el riesgo, que si nosotros por intentar un nivel de humidificación más adecuado ponemos siempre los niveles más altos, es muy probable que nos encontremos con condensación, ¿ya? Dado que el circuito no tiene alambre calefactor interno y si estamos, por ejemplo, en un escenario de temperatura ambiental más bien baja, entonces vamos a tener una temperatura y humedad absoluta y relativa más o menos alta en la salida del humidificador y esta temperatura va a ir descendiendo hasta llegar al paciente y ese descenso es el que va a provocar la condensación del vapor de agua. ¿Ok? Entonces ahí nos vamos a encontrar con una problemática y pudiésemos tener que adecuar los niveles de salida de temperatura para que no se provoquen niveles de condensación tan importantes. ¿Ok? Vamos a tener otra alternativa que serían los humidificadores con control de temperatura. ¿Ya? En este caso aquí tenemos la MR410 y la 850 de Fisher Paykel. ¿Ya? Perdón, aquí los dos están con error. La que está al lado izquierdo es la 730 y la que está al lado derecho es la 850. ¿Ya? La 730 también es probable que esté en algunas unidades, pero ya también está en desuso completamente, ¿ya? Que son humidificadores con control manual. Es decir, yo tengo que programar la humedad de salida desde el vaso y qué diferencia tiene que haber en términos de temperatura con el siguiente control que es más cerca del paciente. Ambos dispositivos utilizan sensores de temperatura, uno en la salida del vaso y uno proximal al paciente, ¿ya? Y sus manuales reportan sus diferentes niveles de humedad de salida, a los flujos a los que puede trabajar, ¿ok? Entre otras especificaciones. Em, en el caso de la 850, que es probablemente una de las bases humidificadoras más vendidas actualmente, eh, y que está, según lo que nos dijo la vendedora o la especialista de Fisher Paykel en una reunión que tuvimos hace unos 2 días atrás,
está en vías de cambiar el modelo, Fisher & Paykel, después de, ella mencionaba creo que 20 años de que el modelo no sufre cambios. Están trabajando en una nueva versión que ya está, digamos, lista para en algún momento probablemente dejar y descontinuar la 850. ¿Ok? Bueno, la 850 es un sistema de humidificación servocontrolado a través de estos sensores de temperatura. El dispositivo se retroalimenta de información y sabe si tiene que subir o bajar la humedad, o perdón, la temperatura, ya que es el único valor que se nos informa, ¿ya? Nosotros no conocemos los valores de humedad, conocemos los valores de temperatura, ¿ok? Este dispositivo tiene un botoncito ahí que permite colocarlo en una modalidad invasiva si el paciente está traqueostomizado o intubado, o una modalidad no invasiva si es que está a través de una máscara. ¿Ok? Tiene un botón de encendido ahí y un botón de silencio acá para las alarmas. Tal como aparece aquí, las alarmas más frecuentes en este dispositivo tienen que ver algunas muy simples, por ejemplo, que se haya desconectado uno de estos cables o que no esté bien conectado. Y cuando se desconecta, por ejemplo, en este caso el conector de color amarillo, entonces va a aparecer en este diagrama que tiene aquí abajo, donde está representado el humidificador, el vaso humidificador, el circuito y el paciente. Va a identificar con una luz dónde está el problema para que uno pueda resolverlo con mayor facilidad. Entonces, si está desconectado el cable amarillo, va a aparecer una luz en ese cable, en la posición de ese cable. Si está desconectado el azul, una luz en esa posición. Si le falta agua al vaso humidificador, va a aparecer una luz en el vaso humidificador. Si se está detectando que el paciente está a una temperatura muy baja o que el sensor de temperatura proximal al paciente está detectando una temperatura más baja, entonces en ese lugar se va a encender la luz y nosotros podemos ir de forma más dirigida a resolver el problema. Así que es bastante amigable y en general no requiere gran manipulación. ¿Ya? Aquí tendríamos los componentes de un sistema de humidificación activa en donde utilizaríamos, ¿cierto?, un circuito con alambre calefactor interno, ¿ya? Como yo les mencionaba, además de ese alambre, vamos a tener estos sensores de temperatura. Uno va a estar proximal al equipo o de salida del vaso humidificador y otro proximal al paciente, ¿ya? Algunos lugares utilizan los ventiladores pesados para hacer ventilación no invasiva, ¿cierto? Con circuito doble rama. Así que ese sensor proximal estaría muy cerca de la I. ¿Ok? Y aquí está el equipo. Ahí sí. Bien. Ahí tenemos la alarma. Yo estoy mostrando en este video que si nosotros presionamos el botón de alarma por un par de segundos, el display del equipo nos va a mostrar las temperaturas en las dos medidas. Y va a aparecer una luz nuevamente en este diagrama que aparece aquí abajo de cuál es la temperatura que nos está mostrando. Entonces, al presionar ahí, en la salida del vaso tenemos 36,8 y cercano al paciente 39,3. Obviamente este es un paciente que está en ventilación invasiva, ¿ya? Los niveles de humedad o de temperatura para el modo no invasivo son un poco más bajos, como aparece aquí en lo reportado por el fabricante, ¿ya? Entonces en el modo no invasivo, que sería el de aquí, el rango de temperatura está entre los 28 y los 34 grados Celsius, ¿ya? Eh, un poco más bajo de la humedad de salida del vaso, ¿ok? El vaso iría un poco más calentado y esto se iría acomodando, ¿cierto?, a lo largo del circuito, ¿ya? Bien, obviamente la condensación como uno de los factores que como complicaciones o limitantes, ¿cierto?, de estos dispositivos de humidificación activa, ¿ya? Tal vez un poco menos relevante que en la ventilación invasiva, pero de todas formas, si es excesiva, obviamente puede generar los mismos problemas,
ya como alteraciones en la gráfica ventilatoria, posibles problemas de asincronía entre el paciente y el ventilador, y dependiendo, digamos, del modo, aunque en ventilación de invasión en general son modos controlados por presión, ¿cierto? Entonces tendríamos una reducción del volumen corriente dado por una oclusión parcial del circuito por esta condensación, si es que se acumula mucha agua, ¿ya? Y además siempre está el riesgo de que esta agua, por un movimiento del circuito, alguien no se dio cuenta, lo levanta, etcétera, o desconecta al paciente con el ventilador andando, esa agua que está en el circuito va a salir disparada hacia el paciente, ¿ya? Así que ahí hay algunas como complicaciones que están relacionadas con la condensación, ¿ya? Aquí en este video, que es de invasivo, ¿cierto? Yo muestro cómo aparece esta gráfica que es bien característica o particular de la condensación en el circuito, que está aquí en el video. La vamos a eliminar a un vaso recolector, sacarla del circuito, y vemos cómo la gráfica ventilatoria se corrige. Ahí sí. ¿Ven? Entonces sí, esta sería una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de dispositivo, ¿ya? Otra cosa que es muy relevante es que los humidificadores activos se ven afectados su rendimiento por el ambiente. Si el ambiente está muy caluroso, es decir, está con temperaturas sobre los 22, 24 grados, no, sobre los 24 grados Celsius en realidad, ya mientras más caluroso esté afuera, el dispositivo sufre una especie de engaño y el sensor de temperatura, ¿cierto? Detecta este aumento de temperatura e informa al equipo, y el equipo va a entregar menor temperatura y por consiguiente menores niveles de humedad absoluta, ¿ya? Entonces, una de las limitaciones, perdón, de las limitantes de estos dispositivos es que se ven afectados por la humedad, perdón, la temperatura ambiental, ¿ya? Ahora, en este trabajo donde demostraron esto, ellos observaron que en los dispositivos que tienen compensación automática, como la MR850, la verdad es que esta variabilidad se reduce bastante y el dispositivo es capaz de compensarla, ¿ya? Pero en los dispositivos de control manual, como se usaban mucho antiguamente, entonces si el operador no detecta este problema, obviamente la programación va a ser inadecuada y se compromete aún más la humedad de salida, ¿ya? Bien, un pequeño video que demuestra cómo podemos modificar esta compensación automática con la que vienen los dispositivos, dependiendo de con qué situación de humedad nos encontremos, ¿ya? Muchos de algunos pacientes o clínicos, ¿cierto?, reportan humedad excesiva cuando conectan a los pacientes con este tipo de dispositivo. Entonces, si eso es lo que están observando, podemos ir a revisar cómo está programada la compensación automática del equipo, ¿ya? Y tal como yo les mencioné recién, lo ideal sería que el equipo esté en el modo de compensación automática, porque es donde trabaja de forma más automática para contrarrestar estas variables que se presenten, ¿ya? Pero si el dispositivo está en el modo de compensación automática y están observando mucha humedad, o perdón, mucha producción de condensación, y obviamente eso es incómodo o poco confortable para los pacientes, entonces podemos ir a modificar esta compensación automática y dejarla en un modo manual, que va a ir desde el 0 hasta el 5, donde 0 sería el menor nivel de humedad que pudiese disponer el dispositivo, ¿cierto? Y 5 sería el nivel más alto. Entonces, pudiese ser ese un escenario. Pudiese ser que yo me encuentre con este exceso de condensación y que voy a revisar el equipo y no está en el modo automático, sino que está en el modo de control de compensación manual, en el +5, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bajarlo al 0 o al 1 o al 2 o dejarlo en un modo automático y ver qué ocurre, ¿ya? Entonces, lo que yo les muestro aquí es, en el fondo, es cómo modificarlo
Y lo que habría que hacer básicamente es detectar cuál es el problema y tratar de hacer una modificación acorde con eso y luego reevaluar. ¿Ok? Entonces, espera un poco sacar el audio para que no moleste. Ahí sí. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es apretar al mismo tiempo el botón de silencio y el botón del modo invasivo y no invasivo por un par de segundos, creo que son 3. 1, 2, 3, y se cambia el display, aparece esto que es HC, ¿ya? Que se refiere a el tipo de compensación que tiene el dispositivo, ¿ya? Cuando aparezca ese HC, vamos a apretar el botón de silencio una vez y nos va a informar en qué modo está el dispositivo. Puede estar en un modo automático, como estaba ahora, ¿ya? O puede estar en un modo manual, donde va a aparecer 00, 01 hasta el 05, ¿ok? En este caso, yo lo voy a modificar y vamos a apretar nuevamente al mismo tiempo los dos botones y va a ir cambiando. ¿Ya? Ahí una vez, dos veces, ahí entra el control manual. 00, 1, 2, 3 y 5 sería el nivel más alto de humedad y luego vuelve al automático. Entonces, nuevamente, dependiendo de la situación que ustedes detecten, pudiese ser que tengan que pasar de un modo automático a uno manual, o de un modo manual con menos humedad a más humedad, o de más humedad a uno de menos humedad, ¿ya? Pero ahí yo les dejo el cómo hacerlo. Bien, algo que yo diría que llegó o se empezó a usar probablemente mucho más ahora en pandemia, fue la opción de utilizar HMF, es decir, que además de la función de humidificación, filtraban virus y bacterias, eh, en línea para poder filtrar el gas que sale por el puerto exhalatorio y de esta forma reducir la contaminación o cruzada, ¿cierto? Eh, tanto en la guía de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva como en la de Pediatría, se postularon estas dos alternativas, ¿ya? Que sería el HMF en línea, si es que el puerto exhalatorio está en el circuito, ¿cierto? Eh, y también se contemplaban esta opción que viene en algunos equipos, más bien en algunos circuitos, que es un puerto exhalatorio como una pieza en T, y donde el gas expiratorio sale como lateral. Entonces, estaba la posibilidad de colocar filtros, ¿cierto?, de forma lateral. Eso tanto para pediatría como para adultos. Entonces, hace necesario, ¿cierto?, volver a revisar si efectivamente esto es una posibilidad, es una realidad, que sabemos del uso de HME en ventilación no invasiva. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar algunas cosas respecto a los HME o intercambiadores de calor y humedad. Habitualmente, ahí sí. Habitualmente vamos a tener al menos de estos dos tipos, que vamos a llamar condensadores, ¿ya? Hidrofóbicos, o HME, o higroscópicos, ¿ya? Que serían los HCH, ¿ya? En el caso de los condensadores hidrofóbicos, lo que utilizan estos dispositivos es un material que va a repeler el agua, por eso hidrofóbico, ¿ya? Va a repeler las gotitas de agua que van contenidas en el gas exhalado. Por lo tanto, esas gotitas no van a atravesar la barrera y van a quedar retenidas en el dispositivo, listas para ser utilizadas en la siguiente inspiración. ¿Ya? El material que se utiliza es de baja conductividad térmica, así que también permite retener cierto grado de temperatura. ¿Ya? En el caso de los higroscópicos, también se utiliza un material que es condensante y con baja conductividad térmica, pero esta vez este material va a estar impregnado con una sal, y una sal higroscópica. De ahí el nombre del dispositivo, ¿ya? Que puede ser cloruro de calcio, por ejemplo, ¿ya? Y lo que busca esta sal, o impregnar este material con la sal, es aumentar su poder de retener agua, ¿ok? Entonces, de ahí radica esta eficiencia, ¿cierto? Que habla del 70% de eficiencia, que es de
retener el vapor de agua que está siendo exhalado por el sujeto. ¿Ya? Ahí sí. Bien, en relación a los HME, entonces, vemos en la imagen inferior, primero, ¿cierto? Que cómo operan el dispositivo. Entonces vamos a considerar primero la expiración, ¿ok? Entonces vamos a ir desde esta situación, como yo lo mencionaba antes, humedad absoluta alta, 40 miligramos de agua al litro, humedad relativa al 100% y temperatura de 37-35 grados Celsius porque viene de dentro de nuestra vía respiratoria, ¿ok? Y que al pasar por el dispositivo, entonces el dispositivo es capaz de retener vapor de agua, gotitas de agua y temperatura. Y las condiciones de salida, fíjense, son 22 grados Celsius, o sea, el dispositivo se queda con, con algunos grados de temperatura, con una humedad relativa alta y con una humedad absoluta de 22 miligramos de agua. O sea, de 40, el dispositivo se queda probablemente con 18 o un poco más de miligramos de agua. ¿Ok? Y ahí está su eficiencia. Luego en inspiración se toman condiciones ambientales estándar, que ya la hemos comentado, ¿cierto? Y el paciente recupera este vapor de agua retenido en el dispositivo y es capaz de entregar alrededor de 28 grados Celsius, una humedad relativa del 100% con una humedad absoluta de 27 miligramos de agua al litro. ¿Ya? Algunos reportan un poco más, otros reportan un poco menos, y eso va a depender del modelo y del dispositivo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué sabemos de los HME en general? Es que, bueno, que cumplen con lo que están, para lo que están fabricados. Es decir, se ha reportado que aumentan los niveles de humedad absoluta, aumentan los niveles de humedad relativa y aumentan los niveles de temperatura, ¿ya? La pregunta es, ¿todos los dispositivos que están disponibles en el mercado son capaces de lograr un estándar requerido? ¿Ya? Y bajo qué condiciones los pueden alcanzar y bajo qué condiciones no, ¿ya? Por ahí viene una de las interrogantes. Sabemos, ¿cierto?, que hay algunas entidades, como por ejemplo las normas ISO o la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que entregan ciertas condiciones o requisitos mínimos, estándar, para que estos dispositivos se consideren para el uso clínico, ¿ya? Y ahí en el número 6 aparecen, por ejemplo, el 70% de eficiencia, humedad absoluta de salida de mayor o igual a 30 miligramos de agua al litro, en algunas otras entidades puede ser un poco más, que tenga conexiones estándar, que sea liviano, un mínimo espacio muerto, etcétera, ¿cierto? Probablemente las primeras dos son las más importantes, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿estos dispositivos efectivamente cumplen con lo que hacen, pero lo cumplen en todas las circunstancias? ¿Ya? Eh, y son capaces de lograr estos al menos 30 miligramos de agua al litro, ¿ya? Ahora, recordar que el uso principal de estos dispositivos es para pacientes sometidos a ventilación invasiva. Por lo tanto, alcanzar estos 30 miligramos de agua al litro es crítico en esa circunstancia, pero en un paciente con ventilación no invasiva probablemente no requiramos o no sea necesario llegar a los mismos valores de humedad absoluta y relativa y temperatura que un paciente que está intubado o con traqueostomía, ¿ya? Así que por ahí se presentan algunas eh, condiciones o cosas, consideraciones que hay que tener, ¿ok? Otra cosa que sí sabemos es que son muy efectivos en el porcentaje de recuperación de humedad absoluta. Incluso algunos equipos se ha reportado que son capaces de llegar hasta el 80-90% de eficiencia en la recuperación de humedad absoluta. Debemos recordar que hay variaciones en términos de lo que de sus especificaciones, humedad de salida, resistencia, espacio muerto, ¿ya? Y que esas cosas van a variar, esas especificaciones van a variar de marca o modelo a otra marca y otro modelo, ¿ya? Además, también se han encontrado que lo que reporta el fabricante no es lo mismo que se ha medido en laboratorio, ¿ya? Así que también ahí hay algunas consideraciones que hay que tener.
Y por lo tanto, habría que reconocer cuáles son las marcas o modelos que estamos utilizando en nuestros servicios y si las especificaciones del fabricante aplican, ¿cierto?, a, a un rendimiento adecuado. Ahora, nuevamente recordar, perdón, nuevamente recordar que en este escenario la exigencia que se le pide al dispositivo no requiere de la misma exigencia que para un sujeto que está con una vidriera artificial, ¿ya? En general, en términos de los rendimientos, se reportan que los higroscópicos andan bastante mejor que los hidrofóbicos y que los hidrofóbicos o los estudios que han utilizado hidrofóbicos siempre reportan diferencia en términos de resistencia. O sea, que los hidrofóbicos, cuando están muy condensados, efectivamente pueden afectar de manera importante la resistencia al flujo del aire. ¿Ok? Otra cosa es que este tipo de dispositivo no se afecta por la temperatura ambiental, como la humidificación activa, y que en general los volúmenes minutos tampoco comprometen en gran medida su rendimiento, ¿ya? De todas formas, hay algunas limitaciones ahí en relación al volumen minuto, que vamos a considerar un poquito más adelante, y también hay algunos otros estudios que son un poco más contradictorios en relación a eso. Recordar también que están estas diferencias, ¿cierto? Entre HME, filtros virales bacterianos que no tienen función humidificadora, y también tenemos una mezcla de ellos dos que serían los habitualmente conocidos como HME-F, ¿ya? Eh, y hay algún alcance ya en relación a ventilación invasiva, es que efectivamente es factible. Se debe considerar que los niveles de fuga no intencionada, ¿cierto? Pueden comprometer su rendimiento, así como la entrega de oxígeno adicional, y que a traducirse también en un aumento del espacio muerto, ¿ya? En esta tabla que compara ambos dispositivos, HME y humidificación activa, que obviamente sirve como para repasar las características, pero yo la traigo a colación básicamente para recordar cuáles son las contraindicaciones al uso del HME, que es el único de los dos dispositivos que efectivamente tiene contraindicaciones. Pero, nuevamente, como estamos en un escenario muy diferente del paciente intubado o con traqueostomía, muchas de ellas puede que no sean tan relevantes, ¿ya? Como por ejemplo, la ventilación prolongada, la fístula, ¿cierto? La necesidad de reducir el espacio muerto, una temperatura corporal bajo 32, son menos frecuentes en un sujeto en ventilación no invasiva. Pero sí, miren, el volumen minuto alto, que todavía aparece en la literatura y en los libros, ¿cierto? Como una contraindicación del uso de HME, sobre los 10 litros por minuto. Aunque hay estudios actuales que han demostrado que a 20 litros por minuto los dispositivos siguen siendo igualmente efectivos, tanto en entregas de medidas higroscópicas, ¿cierto? Como en no afectar en gran medida los parámetros ventilatorios o la resistencia o las presiones. Obviamente, cada dispositivo va a contemplar sus propios riesgos y complicaciones, ya que están derivados obviamente de la forma de, de funcionamiento, ¿ya? Obviamente los sistemas de humidificación activa hay riesgos como por ejemplo el riesgo eléctrico, quemadura, que no van a estar en el HME, y obviamente las limitaciones o riesgos del HME tienen que ver con que pueda o no ser suficientemente efectivo, ¿ya? Ya, aquí hay unas ventajas y desventajas de los diferentes dispositivos, eh, y las vamos a ir repasando. Entonces, por ejemplo, tenemos el HME, ¿cierto? Humidificadores activos, y obviamente hay un tema con el costo, ¿ya? Obviamente los sistemas de humidificación activa tienen un costo muy superior, ¿ya? Además de requerir
como ya lo vimos, no son complejos de utilizar, pero sin duda requieren de una mayor supervisión, ¿ya? Así que por ahí hay un tema de costo que sería a favor del HME, ¿cierto? Están muy extendidos, usados en las UCI, ¿cierto? Elimina los problemas de condensación, ¿ya? En el caso de los HME, ¿cierto? Y no va a requerir de electricidad, ¿ok? En el caso de las desventajas es que efectivamente va a aumentar el espacio muerto. Si tenemos fugas importantes, entonces su eficacia se ve comprometida de manera importante, ¿ya? Em, aquí, efectivamente, la temperatura corporal es un problema, pero no las temperaturas necesariamente ambientales, ¿ya? Y puede efectivamente llevar a un aumento de la resistencia de los pacientes que tienen secreciones muy abundantes o copiosas, ¿ya? En el caso de la humidificación activa, tenemos que está reportado un menor trabajo respiratorio respecto del HME, ¿ya? Que no afecta el espacio muerto, ¿ya? Y que alcanza niveles de humedad absoluta y relativa que son suficientes o adecuados bajo, bajo prácticamente cualquier circunstancia, ¿ya? Eh, Dice, clínicamente efectivo especialmente en pacientes moderados a severos de falla respiratoria hipercápnica, ¿ya? Eh, y este grupo probablemente sea, tal como lo vimos en la encuesta, un grupo que los clínicos habitualmente consideran como donde pudiese tener un rol más relevante la humidificación, ¿ya? Respecto de las otras condiciones de conexión no invasiva más habituales, ¿ya? Obviamente necesita electricidad, hay una amplia gama de dispositivos que pudiese ser también que sus rendimientos sean diferentes, ¿ya? Y se ven afectados por la temperatura ambiental, ¿ok? Bien, vamos a ver algunas otras informaciones, ¿cierto? O qué sabemos aparte de estos dispositivos en la aplicación del uso de ventilación no invasiva. Entonces aquí en este trabajo se reportó, ¿cierto? Que en sujetos sanos, utilizando CPAP de 10 centímetros de agua, efectivamente los dispositivos de humidificación activa, ¿ya? Cumplen o demuestran que son capaces de mejorar u optimizar los parámetros higrométricos, ¿ya? Así que ya hace bastante años los primeros trabajos obviamente siempre van enfocados en demostrar que los dispositivos cumplen con el rol para el cual fueron fabricados, ¿ya? Así que por ahí tenemos la primera información. En este otro trabajo que comparó los efectos, ¿cierto?, de un HME y un humidificador activo en variables clínicas, ¿cierto?, durante la ventilación no invasiva. Este es un estudio prospectivo de 24 pacientes conectados a ventilación no invasiva a través de un ventilador invasivo, un ventilador convencional, con una interfaz facial, ¿ok? Y utilizaron HME versus humidificación activa por periodos alternados, ¿ok? ¿Qué encontraron ellos aquí? Que un mayor volumen minuto al usar HME versus humidificación activa. Es decir, los sujetos, cuando los sometían al periodo de HME, debían hacer un mayor volumen minuto a costa de una mayor frecuencia respiratoria para lograr los mismos niveles de CO2, ¿ya? Así que ahí, por ahí, se habla como de una limitante, ¿cierto? Una problemática, una complicación derivada del uso de HME como sistema de humidificación activa en no invasiva. Se reportó además una mayor CO2 en HME versus humidificación activa y que los HME pudiese afectar negativamente el desempeño y el intercambio gaseoso, el desempeño del equipo y el intercambio gaseoso, así como la eficiencia de los equipos, ¿ya? Así que esos primeros trabajos, fíjense, era el 2002 en Intensive Care Medicine, no eran muy a favor, ¿cierto?, del uso de HME en ventilación no invasiva, ¿ya? Aquí tenemos otro trabajo que
reporta los efectos, ¿cierto?, de los dispositivos de humidificación en el trabajo respiratorio. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente un estudio que está randomizado, crossover, es decir, por periodos, ¿ya? Aquí utilizaron periodos de HME, periodos de humidificación activa, ¿cierto? Y además con una variable más que es 0 pip y 5 centímetros de agua. ¿Ok? En pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica moderada a severa. ¿Qué observaron ellos aquí? Bueno, aquí en este primer gráfico tenemos el volumen minuto, ¿cierto? ¿Ok? Cada uno de estos son sujetos, algunos con EPOC, otros sin EPOC, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos uso de HME y uso de humidificación activa en una situación de 0 pip, ¿ok? Y lo que vemos es que tiene una diferencia significativa entre usar HME y usar humidificación activa. Es decir, el volumen minuto que requerían los sujetos era mayor en humidificación pasiva, en HME, que en humidificación activa, y esa es una tendencia que tuvo significancia. Pero ¿qué ocurre si agregamos PIB de 5? Y entonces aquí esta diferencia no se demostró, ¿ya? O sea, se atenuó este efecto al utilizar PIB, ¿ya? Luego, ellos midieron una variable de trabajo respiratorio, ¿ya? Es decir, con balón esofágico midieron estos productos presión-tiempo, ¿cierto? Que se traducen en un mayor o menor trabajo respiratorio, ¿ya? Nuevamente, tenemos pacientes con y sin EPOC, cada uno de las figuras, triángulos o puntos, ¿cierto? Son un paciente, y aquí en ambas situaciones, 0 PIP y PIP de 5, sí se observó que los pacientes con humidificación activa en ambos escenarios tenían un menor trabajo respiratorio, ¿ya? Aquí exactamente lo mismo, medido en otra, digamos, otra variable, pero que también es trabajo respiratorio, medido en Joule minuto, ¿cierto? Y en ambos escenarios lo mismo, ambas variables con significación estadística, ambos resultados, ¿ya? O sea, humidificación activa al comparar con HME, ¿cierto? Menor trabajo respiratorio con humidificación activa, ¿ok? Y además, vieron ellos eh, la reducción del trabajo respiratorio, ¿ya? Y ellos observaron básicamente lo mismo. Cuando utilizamos humidificación activa, en cualquiera de los dos escenarios tenemos una reducción del trabajo respiratorio. Aquí Stefano Nava, en 2009, ¿cierto? Hace una revisión respecto a interfaces y humidificación en ventilación no invasiva, y ellos colocan: se recomienda el uso de humidificación en insuficiencia respiratoria aguda para reducir el trabajo respiratorio y mejorar el clearance. No es posible hacer recomendaciones entre humidificación activa versus HME para insuficiencia respiratorias crónicas. Entonces, fíjense que en el año 2009 la problemática pareciera ser que usamos humidificación pasiva o humidificación activa, y ellos recomiendan humidificación activa porque estos trabajos que acabamos de ver demostraban un menor trabajo respiratorio, ¿ya? Entonces, la discusión aparentemente entre estos expertos no es sin o cuál de los dispositivos, sino, perdón, no es con o sin, sino cuál de los dispositivos es el más adecuado. En el 2007, otro estudio, ¿cierto?, reporta que la humidificación activa atenúa los efectos en el volumen corriente y la resistencia nasal producidos por la fuga bucal, incrementando la comodidad de los sujetos. En el 2008 se reporta que mejora la tolerancia y la adherencia a los pacientes con ventilación invasiva, en este caso prolongada, un escenario diferente. Y este último resultado reportado, que es del 2010, me parece que podría condicionar que sea un escenario que permita mayor investigación en el área. En esta encuesta, ellos, que se aplicó a las unidades, observaron que en un 5, casi un 6% de las intubaciones de los pacientes que fracasaron la ventilación no invasiva presentaron complicaciones, y que
se demostró que la humidificación inadecuada fue el factor principal para predecir una intubación difícil, ¿ya? Y ellos veían en la laringoscopía, y eso es lo que reportaban, ¿cierto? Resequedad de mucosa, retención de secreciones y una vía aérea mucho más como inflamada, ¿ok? Y eso ellos lo atribuyeron a una humidificación inadecuada, ¿ya? Así que por ahí hay un resultado un poquito más duro respecto de si hay alguna verdadera complicación con usar, o en este caso no usar humidificación activa en ventilación no invasiva, ¿ya? Pero esos estudios están como incipientes, ya esto es a través de una encuesta, y obviamente sería adecuado que que en el futuro, ¿cierto? Eso se traduzca en un trabajo probablemente observacional o idealmente en uno randomizado, ¿ya? Eh, en este otro trabajo, en donde nuevamente evalúan la eficacia de los humidificadores de paso activos, ¿cierto?, durante la ventilación no invasiva. Este es un estudio en laboratorio, utilizaron un ventilador específico para no invasiva, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y probaron qué pasa sin nada y qué pasa al utilizar un humidificador activo. En este caso era este humidificador con niveles, ¿ok? Con niveles. ¿Y qué observaron ellos? Reportaron la humedad relativa, ya que a mayor IPAP, entonces se reduce la humedad relativa. ¿Ya? Aquí vemos el impacto de una variable en la humedad. ¿Ya? A mayor IPAP, mayor volumen corriente, menor humedad relativa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa observaron ellos? Bueno, midieron las presiones, como estamos viendo aquí, ¿ya? Y en el gráfico aparece aire ambiental, el humidificador en un nivel como intermedio y el humidificador con un nivel máximo. Y reportados los niveles de humedad relativa. Entonces, ¿qué observaron ellos? Es que para los diferentes niveles de IPAP o de presión de soporte, ¿cierto? Que efectivamente tiene sus variaciones, que ya las vimos, hay una relación entre el mayor IPAP y menor humedad relativa, pero que en este escenario, ¿cierto? Se provoca una diferencia sustantiva cuando se utiliza humidificación activa, ¿ya? En un valor intermedio. Y que obviamente es un poco mayor si llevamos una humedad al dispositivo a un rendimiento mayor, ¿ya? Así que en términos de humedad relativa, efectivamente eso es lo que se estaría observando un poco independiente de los parámetros, ¿ya? Y lo otro que observaron aquí es el efecto de la humedad relativa ambiental, ¿ya? Y la verdad es que ahí lo que observaron es que en general no hay grandes variaciones, no se reporta algo como clínicamente tan relevante, ¿ya? Entonces, humedad absoluta aumentó entre H5, es decir, un nivel intermedio de potencia, y H9, ¿ya? O sea, el dispositivo efectivamente cumple con lo que debe hacer. Que una humedad absoluta menor a 10 gramos de agua está asociado a resequedad de la vía aérea superior en pacientes con CPAP, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de este eh, escenario como estándar ambiental, que generalmente nos referimos a humedad relativa al 50% y humedad absoluta de 10 miligramos de agua al litro, ¿ya? Valores inferiores a estos, se reporta que se van a traducir eventualmente en resequedad de la vía aérea superior. Entonces, si nosotros estamos aportando un flujo mayor con una humedad absoluta más baja que esto, lo que están aquí informando es que efectivamente eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? La frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio sin efectos, ¿ya? En las variables higrométricas, ¿ya? Y que la humidificación, perdón, la humedad absoluta en ventilación invasiva, ellos lograron reportarla en este rango. O sea, cuando utilizaban el dispositivo llegaban a humedades absolutas entre 4.7 a 5.9 gramos por metro cúbico, ¿ya?
Em, bien, en este otro trabajito se reportó el contenido de agua, ¿cierto? Durante la ventilación no invasiva, nuevamente en sujetos sanos. Así que aquí otra vez tenemos un trabajo en vivo. Recordar que los trabajos en laboratorio o eh, in vitro, ¿cierto? Colaboran bastante con entender cómo funcionan o cómo operan variables en una diferente terapia o dispositivo y nos ayudan a entender cómo funciona. Pero muchas veces los estudios en laboratorio magnifican el efecto de ciertas variables y que cuando las observamos en la vida real, como en este trabajo, muchas de ellas se atenúan, ¿ya? O sencillamente no aparecen. Entonces, es muy importante que los trabajos in vitro ayudan a entender cómo funciona, pero que no necesariamente van a representar la realidad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hicieron aquí? Profesor, una Bueno, pregunta. sí, dime. ¿No hay alguna diferencia en relación al porcentaje de humedad absoluta o relativa, pero en el uso de algún modo de ventilación mecánica no invasiva con respecto a otro? Eh, lo que está más reportado, que de hecho a ver, espera, no, en este no, en el anterior, pero en más de un trabajo, lo que sí está reportado es este efecto de los diferentes niveles de IPAP, que podríamos eh, traducirlo como mayores volúmenes corrientes, ¿ya? Pero no en un modo. En un modo me refiero a, por ejemplo, a diferencia entre CPAP y binivelado. Eh, pero sí en la variable volumen corriente o mayor nivel de IPAP, eso sí se traduce en diferencias o menor humedad relativa a humedad absoluta. ¿Ya? Es decir, a un mayor flujo, el ventilador requiere un mayor flujo, a un mayor flujo necesariamente va a haber un impacto en la humedad relativa y humedad absoluta. Pero como modo, así por ejemplo, comparar CPAP versus binivelado, eso no estaría demostrado hasta ahora. Ok, gracias. Ya, aquí cruzaron varias variables. Tenemos por un lado humidificadores activos, HME, nada de humidificación. Por otro lado, ellos lograron un modelo en donde hay ausencia de fuga, ya en un sujeto con una ventilación normal y en un sujeto como hiperventilando, haciendo un símil de aumento del trabajo respiratorio. Y por otro lado, un 50% de fugas no intencionales, ¿ya? Eh, Además, midieron con dos equipos, un ventilador convencional y un ventilador de turbina. Y el de turbina a diferentes niveles de FiO2, 21 y 50. Adelantar, ¿qué cosa? Los ventiladores convencionales, ¿de dónde sacan el aire y el oxígeno? De la red. Y el aire de la red viene completamente frío y seco. Así que, lógicamente, ya por el hecho de comparar un ventilador con otro, vamos a tener una diferencia solamente dependiente de dónde sacan el aire y el oxígeno, ¿ya? Entonces los ventiladores convencionales, por un lado, ya van con cierta desventaja porque están sacando el aire seco y frío directo de la red, ¿ok? En cambio, los ventiladores de turbina utilizan el aire ambiental y lo mezclan con oxígeno que puede ser de la red o eh, digamos, como sacado directo de la red o a través de un flujómetro, pero que de todas formas es aire que viene de la red, ¿ya? Y por eso a FIO2 de 21 no tendríamos ese impacto del aire seco y frío, y a FIO2 de 50 estaríamos aportando una buena cantidad de este aire frío, o sea, de este oxígeno frío y seco, ¿ya? Además, se ha reportado que los ventiladores de turbina, producto del cómo funcionan, ese trabajo que ocurre dentro del ventilador en la turbina aumenta ya algunos grados de temperatura, el gas inspiratorio. Así que
solo el hecho de que sean equipos diferentes ya tiene algunas implicancias en el resultado. Y luego, además, esta importante cruce de variables que ellos hicieron, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron ellos, básicamente? Que los HME y la humidificación activa superan bajo todas las circunstancias este nivel o este límite o umbral de 10 miligramos de agua al litro, que habíamos considerado como un mínimo, ¿ya? Bajo el cual hay alto riesgo de que se presenten resequedad oral o de mucosa y por lo tanto una poca adherencia por falta de comodidad. ¿Ok? Entonces, ambos dispositivos, al compararlo con nada de humidificación, ambos superan estos 10 miligramos de agua al litro. ¿Ok? Que la presencia de fugas va a reducir hasta en un 40% la eficiencia de los HME. Eso es algo que ya habíamos estado discutiendo, ¿ya? Pero fíjense que ellos midieron dos niveles de humedad absoluta, en donde 15 y 30 son igualmente tolerados por los sujetos. Entonces, eso pudiese hacernos pensar que efectivamente se requiere de un cierto nivel de humidificación, ¿cierto? Pero que este no tiene que ser en ningún caso igual, ¿cierto?, al que someteríamos a un paciente ventilado, ¿ya? O a través de una vía aérea artificial, ¿ya? Esas son algunas de las diferencias que encontraron aquí. Lo podemos comprobar, ¿cierto?, en estos gráficos. Por ejemplo, aquí en el del lado izquierdo tenemos humedad absoluta, ¿cierto? Y aquí tenemos los diferentes dispositivos, la humidificación activa con y sin fugas, HME sin y con fugas, y sin humidificación, sin fugas y con fuga, ¿ya? Y además tenemos los tres o los dos equipos con el ventilador de turbina con los diferentes niveles de FiO2, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos observar así como bien importante es que obviamente estar sin humidificación en los equipos convencionales, que sería ahí, ¿cierto? Tendríamos un niveles de humidificación muy por debajo de estos 10 miligramos de agua. Luego, en el ventilador de turbina, alcanzamos muy probablemente estos 10, pero si nosotros le aportamos oxígeno, agregamos oxígeno, entonces ese nivel se reduce. Pasamos de 21 a 50. ¿Ya? Ese nivel de humedad se va a reducir. Ahora, en los sistemas con humidificación, digamos, las diferencias son bastante más tenues, ¿ya? En este caso, por ejemplo, prácticamente no hay diferencia entre los diferentes dispositivos a diferentes FiO2, ¿ya? Y lo mismo ocurre en presencia de fuga, ¿ya? Pero el caso del HME sí hay una marcada tendencia que es lo que estábamos reportando recién cuando existen fugas, ¿ya? Por otro lado, tenemos aquí nuevamente sin humidificación, un sistema de humidificación que es por niveles versus un sistema de humidificación servocontrolado, ¿ya? Vemos los niveles de confort o de tolerancia, ¿cierto? De sentirse cómodo y los niveles de humedad para las diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, lo primero que observamos es que inmediatamente tanto para niveles de humedad como de comodidad, no humidificación corre con gran desventaja. Luego tenemos que efectivamente el dispositivo LMR850, que es un dispositivo más óptimo en entregar humidificación, va a cumplir de mejor forma y con manera más eficiente lograr niveles de humidificación adecuados, ¿ya? Muy por debajo del HC100, ¿ya? Pero fíjense que en cuanto a la comodidad o al cómo el paciente lo percibe, no hay grandes diferencias, ¿ya? Se resumen entonces aquí algunos de los factores que están relacionados con la humidificación, ¿ya? Algunos ya lo hemos conversado, ¿ya? Está el confort, está la resistencia de la vía aérea, sobre todo la nasal, la reducción del volumen corriente, el aumento del trabajo respiratorio, ¿ya?
este aumento del espacio muerto que podemos generar al utilizar HME, ¿cierto? Si no humidificamos adecuadamente, vamos a tener retención de secreciones y probablemente haya un vínculo o no, que no está demostrado aún, en relación a al fracaso de la ventilación no invasiva, producto de esto, ¿ya? Y lo que sí estaría reportado, al menos inicialmente, sería esta dificultad en la intubación. En relación a los dispositivos, ¿cierto? Tenemos que se ven afectados muchas veces por el volumen minuto, por la cantidad de oxígeno que se le está entregando, por la fuga, ¿cierto? Y por las fugas que puedan escapar por boca cuando utilizamos máscaras nasales, ¿ya? Además de los diferentes ventiladores que pudiésemos utilizar. Y además hay un problema de costos que muchas veces no se trata de manera adecuada, que es importante también, ¿ya? Entonces tenemos que ver, por eso es muy importante que existan trabajos que puedan determinar qué tan importante o qué impacto pueden tener estas condiciones de humidificación o no humidificación en el resultado final, tal vez un impacto en el fracaso, tal vez un impacto posterior al fracaso, tal vez un impacto que no hemos medido en los pacientes que se van de alta, no sé, y si ese impacto es suficiente eh, como para ser costo efectivo, porque sin duda que utilizar humidificación activa va a encarecer en alguna medida el costo del uso de ventilación no invasiva. Ahora, lo cierto es también que ya con lo que hemos visto, pudiésemos no requerir de la MR850 o la última gama de humidificación activa, pero ya con un sistema que esté por niveles, con algún grado de humedad, eso es muy probable que superemos estos 10 miligramos de agua al litro y por lo tanto no presenciemos las consecuencias de una falta de humedad. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de dispositivo y de humidificación, sobre todo en el ambiente invasivo, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones para cambiar de un dispositivo a otro. Obviamente no van a aplicar todas aquí y probablemente lo que estemos conversando ahora último se traduzca en una eventual recomendación o conducta frente a este escenario, ¿ya? Eh, Probablemente, como yo les adelantaba, es un tema que está todavía en discusión, ¿ya? Pero es importante que ustedes manejen la información detrás de esta falta de recomendación, ¿ok? Bien, en relación a la oxigenoterapia, que es lo último que vamos a tratar, eh, eh, vale la pena tratarlo como temática porque es posible que todavía hayan dispositivos en algunas unidades que no utilicen oxígeno directo de la red y que por lo tanto podamos programar la FIO2 en el mismo equipo, ¿ya? Entonces, para todos estos otros equipos que no utilizan oxígeno directo de la red, necesitamos necesariamente poder establecer qué FIO2 es la que estaríamos entregando a los sujetos, ¿ya? Eh, y entonces, aquí en esta primera diapositiva, respecto a esto, les dejo estas tres alternativas, ¿ya? La primera eh, es una fórmula, ¿cierto?, que contempla el valor de EPAP y el valor de flujo de oxígeno para estimar un nivel de FIO2, que está publicado en la revista Chilena de Medicina Intensiva, y uno de los autores, ¿cierto?, es el profesor Javier Salas, que está en este curso también, ¿ya? Obviamente, en esta fórmula que contempla no solamente el flujo, sino el nivel de EPAP, que se ha demostrado que mayores niveles de EPAP en este escenario de flujo oxígeno adicional, mayores niveles de EPAP reducen la FIO2 total, entonces obviamente que una fórmula que contemple esta variable va a ser un poco más exacta que quien no la contemple, como esta otra fórmula que también se usa, que es bastante más simple, que es el flujo de oxígeno por 3 más 21, ¿ya? Son estimaciones, algunas más exactas que otras, pero son estimaciones. Entonces, la otra alternativa sería efectivamente medir directamente cuánto oxígeno es lo que está pasando por el circuito, y eso lo podemos hacer a través de un oxímetro ambiental que se coloca en línea, ya a través de una pieza en T que va conectada al equipo, y el equipo va a medir
qué FiO2 es la que está pasando a través del circuito, ¿ya? Recordar, obviamente, que si estamos hablando de un escenario de oxigenoterapia, siempre está enfocado o tenemos que eh, em, volver a hacer énfasis en que tenemos que hacer objetivos de saturación, ¿ya? Que van a ir acorde a la condición clínica del paciente, ¿ya? Algunos otros dispositivos pueden tener, como el caso del Trilogy 100, la posibilidad de incorporar oxígeno, pero este oxígeno pasa a través del ventilador. En los ventiladores más de tipo home care, muchas veces nosotros teníamos que agregar el oxígeno a través de un conector al circuito, ¿ya? Entonces, ahí, obviamente, el ventilador no tiene cómo contemplar este flujo adicional que yo le estoy entregando. Cuando el flujo entra al equipo antes de llegar al paciente, entonces es mucho más adecuado porque el ventilador va a contemplar este flujo adicional que se le está aportando, ¿ya? En relación a esto, em, en el 2004 tenemos este trabajo reportado en la Respiratory Care sobre factores que puedan afectar la entrega de oxígeno en dispositivos o en ventilación binivelada, ¿ya? Nuevamente tenemos este escenario de ventilador monorama, ¿ya? Monorama. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Lugares donde vamos a colocar el oxígeno que estamos agregando. Insisto, es probablemente una realidad que deba ir quedando en el pasado, que son ventiladores tipo home care, en donde no podemos tener la alternativa de programar una FiO2 porque no saca oxígeno de la red, sino que tenemos que aportarla de forma adicional, ¿ya? Y entonces, ¿qué descubrieron ellos aquí? Que cuando el puerto exhalatorio nosotros lo tenemos en el circuito, o sea, está en línea, existe una mayor FiO2 cuando la entrada de oxígeno está lo más cercana al paciente. Razonable, ¿no? Porque si este oxígeno tiene que pasar por el lugar o la zona del puerto exhalatorio, va a haber parte de ese oxígeno que se va a escapar al ambiente. Entonces, si el puerto exhalatorio está en el circuito y yo coloco el oxígeno más cerca del paciente, entonces vamos a tener una mayor concentración en ese lugar para ser respirada por el paciente, que si yo coloco el oxígeno más cerca del ventilador y el oxígeno debe pasar por el puerto exhalatorio, donde ahí va a haber seguramente una pérdida, ¿ya? Si nuestro circuito, en vez de utilizar un puerto exhalatorio, utiliza una válvula exhalatoria, entonces la verdad es que no hay diferencia significativa, ¿ya? Del lugar donde entre el oxígeno. Si el puerto exhalatorio está en la máscara, ¿ya? Que sería lo que estaríamos observando aquí, ¿ya? Entonces es mucho mejor colocar la entrada de oxígeno en el circuito, ¿ya? En el circuito. Y además observaron aquí que altas presiones, o sea, mayores niveles de IPAP y de EPAP, van a disminuir la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Independiente de la presión de soporte utilizada. Y por último, en este estudio en laboratorio, también vieron, utilizaron 4 equipos. Tenemos el Astral 150, el IC, Monal y el Trilogy 200, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que observaron ellos aquí? Es que dependiendo del equipo, cuando nosotros agregábamos 3 o 15 litros de oxígeno adicional, se alcanzaban diferentes FiO2, ¿ya? Quienes alcanzaron los mayores niveles de FiO2 son el Astral y el Hélice, como ustedes pueden ver, ¿ya? O sea, para la misma cantidad de oxígeno adicional, perdón, el Astral y el Mona. Y en el caso de los 15 litros tenemos nuevamente el Astral, ¿cierto? Y el Hélice. Entonces, que el equipo puede hacer la diferencia, ¿ya? Entre la FiO2 alcanzada a diferentes flujos de oxígeno adicional. Y lo otro que observaron ellos aquí es, este flujo adicional que yo le estoy aportando, ¿afecta el volumen corriente medido en el equipo? Y ellos observaron que efectivamente sí, hay un error
un porcentaje de error que el ventilador no es capaz de suplir o de comprender, porque yo estoy agregando este flujo de forma adicional al circuito, ¿ya? Pero lo que ellos observaron aquí, que el ventilador con un mejor comportamiento en este sentido eran el Astral y el Trilogy 200, ¿ya? En esta misma encuesta que yo ya les había mostrado en unidades europeas, ¿ya? Una de las razones, ahí sí, una de las razones para elegir entre un dispositivo u otro, eh, entre los clínicos, efectivamente es la posibilidad de controlar la FIO2, ¿ya? Y esto obviamente va a ser más o menos importante dependiendo de la condición clínica del paciente. Entonces estamos considerando pacientes con falla respiratoria de novo o con EPOC, o donde queremos hacer mediciones de saturación FIO2 o presión arterial de oxígeno FIO2, ¿cierto? Y necesitamos entonces tener una FIO2 más estable y conocida y un poco más exacta, hay que estimarla. Entonces, sin duda que esta variable, que es poder controlar la FIO2, va a ser un motivo por el cual yo pudiese escoger entre un ventilador y otro, ¿ya? Y eso es lo que está reportado en esta encuesta, ¿ya? Que dicho sea de paso, entre los equipos para no invasiva más habituales son los ventiladores de UCI con el módulo de no invasiva, y los ventiladores específicos para ventilación no invasiva en forma aguda, ¿ya? Y aquí ya los ventiladores tipo home care o los que dan solo CPAP, ¿cierto? Eh, eh, Menos usado, mucho menos usado que los dos anteriores, ¿ya? Bien, hemos llegado al final de la charla del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema que podamos resolver antes de finalizar. ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, el viernes tenemos la siguiente clase donde vamos a hablar de aerosol terapia en ventilación no invasiva, que sería el último aspecto que nos quedaría por tratar. ¿No? Nada, nada. Ya. Entonces daríamos por finalizada la sesión de hoy y nos encontramos el día viernes. ¿Ok? Gracias a ustedes por el tiempo y que tengan buena noche, que descansen.